Buenos días a todos y a todas. Es un placer volvernos a reunir un año más en este acto festivo de la Facultad de Ciencias de San Alberto Magno, que en cierto modo, y lo podéis ver por el despliegue de plantas de Navidad, pues para mí marca un poco el inicio de la temporada festiva navideña. En cualquier caso, siempre es un acto emotivo y un acto de reconocimiento y de agradecimiento a las personas que formáis esta facultad. Y bueno, como tenemos un programa muy completo, voy a empezar dándole la palabra al vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia, José Luis Pau, para que presente al conferenciante Antonio Alcamí, que nos hace el favor y el honor de estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias, querida rectora, queridas vicerrectoras y vicerrectores, queridos decanos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, querido decano y resto de autoridades, querido Paco, queridos compañeros y compañeras. Es para mí un placer presentar al profesor Antonio Alcamí Pertejo como ponente de nuestra 12ª lección Francisco Jaque en este importante día para la facultad. Profesor Alcamí es virólogo y profesor de investigación del CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Realizó su tesis doctoral en el propio CBM y se trasladó en 1991 a la Universidad de Oxford, donde realizó una estancia postdoctoral estudiando la evasión del sistema inmune por poxvirus. En 1998 recibió una Wellcome Trust Senior Fellowship para establecer su grupo de investigación en la Universidad de Cambridge. Se incorporó al CSIC en 2003, donde continúa trabajando en la interacción del poxvirus con el sistema inmune. En 2007 empezó a interesarse por el descubrimiento de nuevos virus en ambientes polares, utilizando las nuevas herramientas de secuenciación masiva, describiendo por primera vez la comunidad de virus en lagos de la Antártida y el Ártico. Ha realizado 6 campañas en la Antártida y 6 en el Ártico. Recientemente ha trabajado en la transmisión de distintos virus por el aire, como el SARS-CoV-2, el virus Mpox, responsable de la llamada viruela del mono, y el virus de la gripe aviar. Cabe destacar la colaboración que a comienzos del 2022 tuvo lugar entre el profesor Alcamí y la facultad en el marco de un proyecto europeo durante la pandemia COVID-19, en el que se analizaron los niveles de virus en el aire en distintas aulas, mediante el uso de bombas de succión y análisis posterior de los filtros mediante técnicas de PCR. En 2024 inició una nueva línea de investigación monitorizando la entrada del virus de la gripe aviar H5N1 en la Antártida de alta patogenicidad, participando en varias campañas antárticas e identificando los primeros casos de gripe aviar en el continente helado, y cuyas principales conclusiones serán presentadas durante la ponencia que hoy tiene lugar. Quiero agradecer una vez más, ya lo he hecho en varias ocasiones, a Antonio, su disponibilidad y generosidad para impartir esta lección, y a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia hoy aquí en este acto que, como cada año, celebramos con gran ilusión y en el que las personas del decanato y muy especialmente el personal de PTGAS pone tanto cariño para que sea de vuestro agrado. Espero que disfrutéis de la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, rectora de la UAM, vicerrectores, decano de la Facultad de Ciencias y vicedecanos y asistentes. Es un placer y un honor impartir esta lección, Francisco Jaque, en esta facultad. Aquí es donde estudié, donde me formé, me gradué aquí y también hice mi doctorado, así que es estupendo estar aquí. Bueno, voy a hablar de un proyecto que empezamos realmente hace un par de años, relativamente hace poco tiempo, buscando o estudiando el virus de la gripe aviar H5N1 en la Antártida. Voy a hablar de la parte científica del virus un poco al principio, pero también lo que voy a hacer es, bueno, llevaros a través de la expedición, ¿no? Para que veáis cómo trabajamos en las diferentes expediciones, lo complicado que es
poder trabajar en estas condiciones y el valor de lo que estamos haciendo, la importancia, ¿no? Virus influenza tipo A, que todos conocemos, todos los años viene a infectarnos un poco a todos nosotros. Es un virus, como veis, parecido a SARS coronavirus, a COVID, ya sabemos todos cómo es un virus, una envuelta con sus proteínas y material genético en el interior. Alguna peculiaridad de este virus es que es extremadamente variable. Y hay muchísimas variantes de este virus generadas continuamente. Y cuando hablamos de este virus, hablamos de H y N, son las siglas. H5N1 es el virus que voy a hablar hoy. Ahora mismo en humanos está circulando un H1, un H3. Eso nos da reflejo de las diferentes variantes que tiene este virus. Es su característica principal. Es un virus que realmente se encuentra y vive en aves acuáticas, principalmente es el reservorio natural de este virus. Ahí encontramos toda la diversidad de tipos de Hs, de aglutinina, de variantes, y desde estas aves el virus genera diversidad y se transmite a diferentes animales, como se ve en esta diapositiva. Ocasionalmente se puede transmitir a granjas de pollos, es un problema que estamos teniendo ahora mismo en España, que ahora comentaré. Y es un virus zoonótico, que significa es un virus capaz de saltar de animales a humanos. Ahora en humanos hay dos tipos de virus, el H1N1, H3N2, que están circulando, y cuando nos estamos vacunando ahora para este próximo invierno, vamos a recibir vacunas adaptadas a estos subtipos de virus, ¿vale? Va cambiando todos los años porque el virus es muy variable y va cambiando, ¿vale? Yo creo que este ejemplo de virus de la gripe es un buen ejemplo de lo que llamamos One Health, una salud. Es decir, la salud humana no depende solamente de los patógenos que encontremos nosotros en humanos, sino que dependemos mucho de patógenos animales que pueden saltar humanos y de lo que encontremos en el ambiente. Está todo interconectado y es un buen ejemplo y también justifica el por qué estamos interesados en estudiar este virus en la naturaleza. Pues si entendemos cómo funciona el virus en animales, vamos a poder entender si puede pasar a humanos o no y cuál es el impacto que puede tener. Voy a hablar de un virus en particular, una variante, será la H5N1 de alta patogenicidad, en inglés es HPI. Esta variante se ha expandido muchísimo en animales, está causando una pandemia en animales que llamamos panzootia. Y ese mapa lo que muestra es, entre octubre del 21 y mayo del 23, se ha expandido por toda Europa, Norteamérica y Sudamérica. Realmente estamos viendo una pandemia COVID de gripe en animales, es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué tiene este virus de particular, este virus de alta patogenicidad? Lo que tiene es una mutación en la proteína de unión al receptor, igual que SARS coronavirus hablamos de las proteínas de unión al receptor, y esa mutación le permite tener una mayor diseminación. Los virus de la gripe normalmente infectan el sistema respiratorio, sistema digestivo, especialmente en aves. En cambio, esta mutación le permite infectar otros muchos tejidos y lo que es preocupante es que es capaz de infectar tejido nervioso y el cerebro. Y es por esa razón por la que es tan mortal en aves. Tiene un potencial pandémico, existe siempre la posibilidad de que estos virus puedan saltar de alguna forma a humanos. Hay muy pocos casos de saltos de este virus de aves a humanos, personas que estuvieran en contacto con aves infectadas, pero son cerca de 900 casos. Lo que es preocupante es que ha habido un 50% de mortalidad. Eso es altísimo. Posiblemente es menos la mortalidad, porque hay muchos casos no reportados. Obviamente, estos 900, 880 casos son los casos que fueron al hospital, pusieron muy graves. Pero en cualquier caso, incluso si fuera una mortalidad de un 10 o un 15%, sería altísima. Es decir, es muy preocupante, ¿no? Entonces, el virus ahora mismo puede infectar puntualmente a una persona, pero no sabe cómo transmitirse entre humanos. Pero esto, como biólogo, antes de pandemia COVID, yo diría, esto es muy probable que ocurra, los virus no van a poder adaptarse, pero ya hemos visto las consecuencias de que un virus de un animal salte a humanos y empiece a transmitirse de forma muy activa, con lo cual, perdón, con lo cual debemos estar muy vigilantes, monitorizar esto y yo creo que eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Bien, el virus está adoptando progresivamente humanos, esto es lo que refleja esta escalera. Se ha visto ya en mamíferos marinos, por ejemplo, en mamíferos silvestres. Eso es un ejemplo en Sudamérica de una infección de elefantes marinos por este virus, en el que mató a más del 90% de las crías. El impacto puede ser
brutal. De hecho, hoy se ha publicado un paper, Communication Reports, en el cual demuestran que en unas islas de la región antártica la población de elefantes marinos en los últimos 2 años ha decrecido un 50%. En tan solo 2 años, con lo cual puede tener un impacto importantísimo en fauna. Este es el mismo virus que encontramos en las vacas de Estados Unidos, en las vacas lecheras. Eso es un caso que, bueno, si alguien está interesado, pues hablar al final en privado. Es un caso muy peculiar, ¿vale? Porque ha saltado a vacas, pero no ha causado ese patrón de infección tan brutal. A partir de ahí puede infectar humanos y las infecciones en humanos han sido mucho más leves. ¿De acuerdo? Pero bueno, es un virus que está circulando. De hecho, hay muchísimos estados en Estados Unidos que están infectados y esto, mi opinión es que se les ha ido un poco de las manos y aunque es un virus en vacas mucho más atenuado, es un virus que le estamos dando la oportunidad de que salte a humanos y esa es la preocupación realmente. Vale. En España hemos tenido la suerte, en los puntos azules son los brotes en aves silvestres que se han encontrado, pero entre el año 2000, antes del año 24, en los últimos 2 años, no ha habido casos en granjas de transmisión de virus de aves silvestres migratorias normalmente a granjas. Hemos tenido mucha suerte. Este año, a la derecha, veis que ya tenemos 14 brotes en granjas avícolas. El impacto es enorme porque cuando estas granjas se infectan, la única solución es sacrificar todos los animales. Una granja en Valdemoro, cerca de Madrid, recientemente tuvieron que sacrificar a 450.000 gallinas ponedoras. Eso tiene un impacto económico enorme y un impacto también en salud, en el sentido de que nos estamos exponiendo. Para un virus, una granja es el mundo ideal, no es el cultivo perfecto. Puede entrar, están todos los animales hacinados, puedo transmitirme y replicar. Y también es una ocasión para el virus de contactar con los trabajadores y que pueda transmitirse. Una preocupación personal es que estas granjas están infectando porque hay aves migrando del norte de Europa hacia España para pasar el invierno o van de camino a África, al norte de África. Pero en el caso de la izquierda, veis, esos son los casos que había en Valladolid. Las granjas están muy cercanas, lo que a mí me sugiere que posiblemente, aunque se están extremando las precauciones, este lunes ha empezado se han extremado las precauciones en aves de corral para evitar transmisiones, quizá deberíamos tener más cuidado en que no haya transmisión de granja a granja. ¿Vale? Porque yo creo que ahí podríamos mejorar un poco las medidas de regulación y sobre todo porque, como he comentado, los trabajadores que están trabajando en estas granjas, que están sacrificando animales, están muy expuestos a este virus. No ha habido ningún caso humanos ahora mismo, pero es un riesgo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Bien, pues en ese contexto nosotros nos planteamos, este virus está causando una panzootia, una pandemia en animales, ha estado en prácticamente todos los continentes, excepto la Antártida y Oceanía, y nos preguntamos si el virus sería capaz de saltar de Sudamérica hasta la Antártida. Esto es la península antártica, que es esta zona que veis que se va cerca, de la zona más cercana a Sudamérica, desde la Antártida. Es una zona muy rica en fauna, es especialmente abundante en fauna antártica. El virus había saltado ya a las Islas Falkland, a las Malvinas y South Georgia en el otoño del 23 y empezó a acercarse. De cualquier forma, ese salto, esas flechas son saltos de 1.400 kilómetros. Es decir, no es un salto fácil. La Antártida es un continente aislado por corrientes, por borrascas. No es fácil, está muy aislado el resto del planeta y, bueno, las posibilidades eran pocas. Pero es verdad que hay aves que migran desde Sudamérica, desde estas islas, hacia la Antártida. Son aves que podrían llevar el virus. Así que lo que hicimos fue, en primer lugar, participamos en la campaña española en el año 24, enero y febrero del año 24. Trabajamos con el proyecto Perpantano, un proyecto de investigación financiado por la Agencia Española de Investigación que trabaja en pingüinos. Fuimos con ellos para estudiar los pingüinos de una pingüinera que está en la isla de Decepción, donde está una de las bases españolas, en Gabriel de Castilla. Esta isla es muy interesante, es un volcán activo y lo que veis es que entramos con el barco. De hecho, el agua llena el volcán, el cráter, y entras con el barco dentro, ¿no? Pero bueno, hay una zona muy interesante de estudio de pingüinos. Estuvimos trabajando con ellos. Estos son los pingüinos que habitan en esta granja, son pingüinos barbijo. Hay del orden de 25.000 nidos, 4 individuos, 2 padres, 2 hijos por nido, alrededor de 100.000 individuos en estas pingüineras. Así es como trabajamos nosotros.
asumimos que pueden estar infectados con virus de alta patogenicidad, entonces trabajamos exactamente igual que trabajaríamos en un laboratorio P3 de alta seguridad que tenemos en el CDM. Nos ponemos con nuestro EPI, nuestras gafas, nuestra mascarilla, asumiendo que esas muestras pues, están infectadas. Y al final del día nos desinfectamos todo el material para asegurarnos de que no hay transmisión. Bien, estuvimos trabajando aquí 2 meses. ¿Qué hacemos? Brevemente, primero inactivamos las muestras, tenemos un protocolo para inactivar las muestras en el momento de la toma, de forma que nunca hemos llevado virus activo al laboratorio o a la base española, lo cual es importante a nivel de seguridad. Extraemos el material genético, hacemos una PCR inicial preguntándonos ¿hay virus de la gripe o no hay? Si la hay, hacemos una segunda PCR para saber si es el subtipo H5 y si es H5 tenemos que hacer un tercer experimento, que es secuenciar ese fragmento, esa mutación que tiene este virus que lo hace tan virulento. Eso hay que secuenciarlo para hacer un diagnóstico válido. Hemos seguido protocolos del Centro Laboratorio Nacional de Referencia, en Algete, que nos pasaron toda la información. No es tan fácil como en COVID, que hacemos una sola PCR y tenemos un positivo o un negativo. Aquí hay que hacer realmente 3 pasos. Y especialmente complicado es hacer una secuenciación, que es una tecnología más compleja en la Antártida. Lo que pudimos hacer es montar un laboratorio de diagnóstico molecular en la base española, que muy pocos programas lo habían hecho. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Encontramos cerca del 40% de los pingüinos estaban infectados de gripe en esta colonia, pero eran positivos para gripe y negativos para H5, negativos para alta patogenicidad. Es decir, era un virus de la gripe común, que es el que ocurre todos los años, como ocurre aquí. Y sabemos que el subtipo, por lo hemos secuenciado, es H11N2. Es un subtipo que ya se había descrito en la Antártida. Bueno, pues aquí no ha llegado el virus de alta patogenicidad y esos animales estaban sanos, ¿no? Como ha comentado José Luis, Pau, nos desarrollamos durante pandemia un sistema de detección de captura de virus en aire, que probamos, de hecho, en la facultad y muchos centros educativos en esta zona de Madrid, en el norte de Madrid. Bueno, pues nos preguntamos si somos capaces de detectar virus en el aire, ¿podremos utilizar eso como diagnóstico de virus en estas colonias? Yo pensaba que iba a ser imposible porque normalmente esto se ha hecho en zonas cerradas, en una clase, en un ambiente cerrado, poco ventilado en ocasiones. Y aquí estamos al aire libre y hay muchísimo viento en la Antártida, ¿no? También es verdad que había muchos individuos. Bueno, lo que hicimos fue probar estos sistemas. Nos paseamos por la pingüinera con estos sistemas, unos filtros. Sobre el filtro hacemos una PCR específica y dando una vuelta por la pingüinera llegamos al laboratorio y hacemos una PCR. Bueno, lo que encontramos es el 75% de las muestras, la mayoría eran positivos. ¿Por qué es tan alto? Porque en cada filtro realmente estamos muestreando cientos de animales. Entonces es un método estupendo para muestrear si un sitio tiene virus, una colonia con alta densidad de animales, y no tocar los animales y no estar expuestos a virus. Y esto lo hemos ido utilizando también en otras campañas. Cuando estábamos allí, hubo mucha colaboración entre diferentes programas polares. Estábamos todos buscando el virus, dónde pudiera estar, si había indicios de que el virus había entrado. Y nos contactaron desde Base Primavera, una base argentina, en la península antártica. Nosotros trabajamos en las islas Shetland del sur, que son estas. Es donde se encuentran las bases españolas. Hay muchas bases, también hay muchas bases en la península antártica. Nos contactaron porque habían encontrado muchas escúas, son págalos, muertas cerca a la base. Y ellos no tenían las herramientas para poder diagnosticarlo. Lo que realmente la gente ha hecho es tomar la muestra, mandarla a su país de origen y al cabo de unos meses tener el resultado. Nosotros teníamos allí en la Antártida todo el equipamiento para hacerlo. Entonces nos mandaron las muestras y de esa forma encontramos... Perdón. Bueno, me falta algo ahí. Bueno, este fue el primer caso de gripe aviar en la Antártida que se detectó en estas aves. Son aves migratorias, pueden haber traído el virus desde Sudamérica o de otras islas. Bien, a continuación lo que hicimos fue ir con el Hesperides una semana por las islas Shetland del Sur. Y aquí veis, paramos en diferentes puntos, mostrando otras pingüineras. La pregunta es si había extendido el virus más. Habíamos encontrado un solo caso cerca de la base argentina. En este caso pudimos también muestrear elefantes marinos. Estos son animales que pesan más de 1 tonelada, son enormes. Aquí están en la playa descansando durante muchos días, están mudando, la piel hasta que pueden volver al mar, ¿no? Bueno, pues encontramos un elefante marino muerto en una de estas islas, tomamos una muestra, esto fue prácticamente el último día que estábamos por allí, y fue positiva, es decir, el primer caso de mamífero marino en la Antártida que tiene gripe aviar de alta patogenicidad.
Bueno, de esa expedición simplemente mencionar al grupo Perpantar, con el que trabajamos en la Pingüinera, toda la gente en mi laboratorio, Ana Moraga, Rafael González Serrano, Ángela y Begoña, que participan en este proyecto, y muchísimas instituciones. Cualquier campaña antártica implica un esfuerzo muy grande del Ministerio, del CSIC, del Comité Polar, etcétera, del Ejército también. Bien, cuando íbamos a irnos de la Antártida, se montó una expedición internacional y sabían que estábamos allí y nos preguntaron si podríamos participar. Teníamos todos los equipos. Ángela Vázquez, que estaba conmigo, estuvimos 2 meses en la base, se tenía que volver a España, entonces vino Begoña Aguado a trabajar conmigo en este proyecto. Nos embarcamos en este velero, íbamos un grupo reducido de personas. Lo que hicimos en este caso fue ir por la zona de Mar de Weddell, es esta zona de aquí. Es una zona, es el final de la península antártica, es una zona, ya comentaré después, bastante complicada de navegación. Y aquí lo que hicimos fue montar el laboratorio no en la base, sino en el barco. Aquí, eso es un velero pequeño, es decir, esto no es el Despedidas que tienen laboratorios. Entonces había un pequeño almacén donde teníamos toda la comida y es ahí donde montamos, bueno, pues la PCR, el extractor y un pequeño laboratorio para poder hacer allí las PCRs in situ. Y esto es uno de los grandes valores de estas expediciones en el velero. Solamente mencionar que fue una expedición realmente internacional. Éramos 8 investigadores, 3 miembros de la tripulación y 8 nacionalidades diferentes. De hecho, los investigadores éramos 8 y 7 nacionalidades diferentes. De diferentes instituciones europeas, también americanas. Y bueno, fue muy productivo. Y solamente quiero resumir el año 24 los resultados que se obtuvieron. Estos son las Islas Shetland, esto sería la península y la zona de Mar de Weddell. Bien, el primer caso lo escribimos nosotros en una escúa en la estación Primavera. Un segundo caso en un elefante marino en las Islas Shetland. Otros programas polares describieron algunos casos de escúas de estas aves y recordar Lagoon Island, allá abajo, porque al final lo comentaré. ¿Vale? Ese es un caso encontrado por el proyecto del Reino Unido. Y también hubo una gaviota que se encontró. Bien, esos son los resultados que hubiera habido, casos muy puntuales por diferentes programas, incluidos el nuestro español. El resultado de la expedición al Mar de Weddell cambió completamente este mapa. Lo que quedó claro es que cada punto es un animal infectado de diferentes especies. Vimos que se había extendido el virus más de lo que pensábamos por toda la zona del Mar de Weddell. Había entrado por ahí, se está extendiendo y había pasado a muchos más animales. Vimos casos en pingüinos, también en paloma antártica o en lobo marino, por ejemplo. Y esos son todos los casos descritos en el año 24. Bien, obviamente lo que quisimos hacer al siguiente año es volver, porque tenemos que ver qué está ocurriendo con este virus. Acabamos de detectar la entrada, ¿qué está ocurriendo con el virus? Bueno, lo que conseguimos es organizar nuestra propia expedición. En este caso la lideramos nosotros, que es lo que llamamos la CSIC UNESPA Antarctic Expedition. Alquilamos este velero durante 6 semanas, montamos de nuevo el laboratorio y nos embarcamos a buscar virus. Fue financiado principalmente por UNESPA, que es la Unión de Aseguradoras Españolas, que nos dio una donación muy generosa para permitir que se hiciera el proyecto. Y lo que hicimos fue igual, 8 investigadores, 3 miembros de la tripulación. Los investigadores en este caso fuimos 4 personas del CBM y invitamos a grupos de Brasil y de Estados Unidos que eran patólogos veterinarios especialistas en aves. Yo soy un biólogo molecular. Si puedo ver algo, no conozco mucho, yo tengo que ver cosas microscópicas, ¿vale? Entonces, esos nos van a ayudar a tomar muestras, van a entender la patología de estos virus en estos animales y conocen también la fauna. Les invitamos a 4 investigadores veterinarios que vinieran con nosotros. Lo primero que hacemos, y la expedición estuvo supervisada y con permisos del Comité Polar Español. ¿Vale? Tiene que ir ahí con todos los permisos en regla y todo está regulado, toda la actividad que vamos a hacer. Lo primero que hacemos, salimos de Ushuaia, sur de Argentina, tenemos que cruzar el paso del Drake hasta llegar a la Antártida. Eso es un paso muy complicado de navegación, de las zonas más complicadas que existen. Tardamos 3,5 días en llegar, son 1000 kilómetros de distancia. Y durante 3 días pues aguantamos como podemos el movimiento del barco hasta llegar allí. Me gusta mostrar este vídeo porque realmente refleja, nos hace recordar que la Antártida realmente es un sitio inhóspito, muy lejano, es difícil de llegar. Y también que la expedición que montamos es una expedición con el espíritu de las expediciones iniciales de los exploradores antárticos en un barco pequeño. En ese caso llevamos unos equipos de alta tecnología para poder
averiguar si nos está haciendo. Llegamos a la base antártica Juan Carlos I, donde el Hesperides nos llevó 30 o 40 cajas de equipamiento y reactivos. Nos hicieron de un gran apoyo. Paramos allí a recoger todo el equipamiento y lo pusimos en el barco y empezamos el camino para cruzar. Bueno, esto muestra el mapa de dónde hemos estado. Volvimos al mar de Weddell, que es esta zona complicada. Es una zona muy complicada porque se ve influenciada por todo el continente y todo el hielo que hay en esta zona, ¿vale? Es mucho más dura esa zona que la zona oeste de la península, donde está la mayoría de las bases. Y también las bases españolas. Bueno, de hecho, lo que refleja de alguna forma la complicación de los sitios de esta zona para navegar son los nombres de los lugares donde hemos estado. Hemos estado en Terror Golf, Golfo del Terror, la Isla del Diablo o las Islas del Peligro, ¿no? Es decir, y de esta zona, un poco más al sur, es donde se quedó atrapado en el hielo Shackleton, en el famoso Endurance, y estuvieron allí sobreviviendo durante mucho tiempo, ¿no? Anclados en el hielo. De hecho, el capitán Ben Wallace del velero lleva 25 años trabajando en la Antártida y no le gusta nada pasar esta zona. Lo ha hecho con nosotros, pero no le gusta eso. Esa es una navegación, tía, es espectacular por el mar de Weddell, donde hay mucho hielo. Podemos ir navegando entre grandes icebergs. Esos son bloques de las plataformas de hielo que se desprenden. Y es verdad que el del velero nos permite navegar muy cerca de estos icebergs. Encontramos zonas, llegamos al final y fuimos a unas islas, Heroína y Beagle. Al final de la península nos encontramos con mucho hielo marino. Bueno, pues estamos, como he dicho, en una zona con mucho hielo. Algunos momentos no podíamos atravesar, encontramos bloques que nos cerraban el paso. Esto no es un rompehielos, ¿vale? Esto es un velero. Lo que hacíamos era empujar con cuidado los hielos para hacernos vuelco entre los canales. Siempre estamos vigilando el tiempo, posible temporal, cambio de vientos, porque si cambia el viento nos trae todo el hielo. Digamos, atrapados de alguna forma en esa zona y tendremos que esperar muchos días para salir. Así es como trabajamos. Este es en Heroína Island. Vamos, como he mostrado antes, completamente cubiertos. Trabajamos en Hotel P3. Hacemos una primera inspección de la zona para ver cómo estaban esos pingüinos. En esta zona encontramos mortalidad de pingüinos en el año 24, no lo he comentado. Alrededor de 1.000 pingüinos muertos en esta zona, que muchos eran positivos para el virus. Entonces teníamos curiosidad de ver qué había pasado con esta pingüinera. Esa es la pingüinera, es un sitio espectacular. Es una isla pequeñita al final de la península, las últimas trozos de tierra que hay en esta zona, antes de abrirse al mar. Es una pingüinera donde se estima 1 millón de pingüinos. Es complicado si quieren andar por allí, pero bueno, la buena noticia es que están bastante sanos, aunque en el año anterior habíamos visto muchos casos, ¿no? La forma en que trabajamos es que es un equipo interdisciplinar, que eso es importante. Los veterinarios patólogos fueron los que tomaron muestras de animales vivos y también muestras de cadáveres, hicimos necropsias y con esa muestra nosotros en el laboratorio hacíamos todas las pruebas de PCR. Muy importante, al final tenemos un protocolo muy estricto de limpiarnos completamente con desinfectante. La superficie nos lavábamos en la playa antes de volver al barco. Era imprescindible no llevarnos el virus al barco y tener medidas de seguridad. Yo lo he equiparado a salir a un P3 a trabajar y volver al barco, ¿no? Volver a su casa, ¿no? Y esto lo hemos seguido con semi-concienciados de ese problema. En el barco tenemos por expertilla en este laboratorio. Tenemos el laboratorio de pista, una parte exterior, aquí estamos trabajando con el ruido del generador eléctrico, del purificador de agua. Estamos a unos 2 grados de temperatura, de hecho algunos experimentos nos van a traer en campos de laboratorio. Y también montamos el laboratorio en cubiertas con plástico. Esto es un laboratorio único en el mundo, distintos de lo que hemos hecho en distintos pasos al lado de nuestro campo. Bien, a continuación, después de Mar de Weddell, bajamos por toda la península. Eso es algo que hicimos este año, hicimos el primero. Son unos 1.000 kilómetros de distancia, que nos parando en diferentes lugares. En este vídeo se ve
en la zona de caletación, es una zona que a mí me parece espectacular. Ahí está la base primavera, la base que nos mandó las primeras muestras del primer caso de gripe aviar en la Antártida. Estuvimos trabajando en esta zona. Algo que nos propuso el capitán y que fue muy buena idea es que cuando uno vamos por la costa antártica va encontrando con los bloques de hielo y muchas focas que están durmiendo esencialmente y descansando. Entonces nos propuso, bueno, si queréis podemos parar, echamos la Zodiac y intentamos tomar muestras. Y eso es lo que estamos haciendo en estas fotos y en estos vídeos. Aquí estamos tomando heces de una foca leopardo, que son animales un poco peligrosos de la Antártida. La foto de arriba es una foca cangrejera y estamos tomando con una torunda, con un hisopo de nariz, ¿vale? Algunos seguían durmiendo, muchos se despertaban, pero hemos conseguido muestras. Lo que es increíble es que muchos de estos animales fueron positivos para gripe aviar. Animales tomados al azar en la Antártida, encima un bloque de hielo, y muchos eran positivos. Ya les estaba diciendo que el virus se había extendido. En la zona más al sur, Margaret Bay, es una zona también muy espectacular. Pues estoy enseñando siempre fotografías de sol, días de sol, porque he elegido estas, pero tuvimos muchos días malos. También hace mal tiempo en la Antártida, no es solamente esto. Aquí en una zona muy interesante, es una zona muy rica en fauna también, esta zona del sur, y fuimos a una isla, Avian Island, es una isla pequeña donde hay una gran concentración de aves, de ahí su nombre, y esas son todas las especies de animales que conviven en esa isla. Son zonas, por supuesto, libres de hielo donde anidan los animales. Y fue una zona muy interesante porque podemos estudiar interacción entre el virus entre diferentes especies. Es una zona de especial protección. La Antártida tiene muchas restricciones para trabajar en ella, pero esta zona necesitamos un permiso especial del Comité Polar Español para poder entrar. Y de hecho nos pusieron muchas restricciones, porque no queremos molestar a la fauna, queremos preservar esos ambientes por diferentes motivos. En este caso, eso eran los animales, y en varios de los lugares que hemos mostrado eran zonas de especial protección y ha sido supervisado y permitido por el Comité Polar Español. Bien, a continuación lo que hicimos fue volver hacia el norte de esta zona, volvimos camino atrás y para ello teníamos que pasar por una zona muy estrecha ahí al sur. Normalmente el camino que se hace es por el exterior, ¿vale? Pero volvimos por la zona interior para tener un poco más de tiempo de muestrear, porque estábamos agobiados con tomar muchas muestras. Y pasamos por lo que se llama el Galet, que es una zona muy estrecha, muy difícil de navegación. Es un estrecho entre islas que normalmente está muy lleno de hielo. Teníamos fotos satélite que nos decían que se podía posiblemente pasar. Un barco nos comentó que había pasado 2 días antes y dijimos, bueno, pues allá vamos a intentar pasar. Ese es el estrecho porque hay que pasar, empujando el hielo poco a poco. A la salida de ese estrecho encontramos el marino del invierno que no se había descongelado del todo y de nuevo tuvimos que, con paciencia, pasar por esta zona. Nos llevó unas cuantas horas ir empujando los hielos y poder atravesar. Bueno, esto lo que ilustra realmente es que trabajar por allí y movernos no era tan fácil como puede parecer, tampoco bajar a los lugares donde estaban las pingüineras. Bien, esos son los resultados que obtuvimos. Un resumen: hicimos cerca de 5.000 kilómetros en el velero. Estuvimos 34 días en la Antártida, descontados los 8 días de transfer, digamos, a Sudamérica, y visitamos 29 sitios. La verdad es que no paramos. Yo, cuando planteamos una expedición de 6 semanas, pensé, bueno, cada semana tomamos un día de descanso. No ocurrió en ningún día. Estuvimos las 6 semanas trabajando todos los días. Tomamos más de 3.000 muestras, hicimos PCRs de más de 1.100 animales. Y algunas muestras, tomamos unas pocas muestras de virus infeccioso que conseguimos traerlas a España. Están ahora en el P3, en el CBM, y es una colección única en el mundo, porque nadie tiene este tipo de colección de virus aislados de animales de diferentes especies, ¿no? Y es algo que vamos a intentar ahora caracterizar aquí en el CBM. Esos son los resultados obtenidos por todos los programas polares, excepto el nuestra expedición en el año 25. Hubo 3 expediciones, una encontró un caso en una escúa, en otro 11 casos en escúa, y en otra expedición que estuvo en una zona también en Margaret Bay, en el sur, donde habíamos estado nosotros, 22 casos en escúas y en una gaviota. En total hay ya 34 casos descritos, la gran mayoría en escúas, en estas aves págalos, aves migratorias, y una gaviota. Bien, los resultados nuestros son, yo creo, órdenes de magnitud superiores. Esto es lo que hemos encontrado nosotros. Cada círculo rojo es un lugar donde hemos encontrado virus. En 25 de los 29 sitios que hemos estado, 275 animales infectados,
el número del círculo nos dice el número de animales que hayamos encontrado. Y lo que es importante, no solamente en escuas y en esa gaviota, hemos encontrado en 13 especies animales. Es decir, el virus se ha extendido muchísimo más de lo que pensábamos en la Antártida, en muchos más animales de lo que pensábamos. De hecho, la expedición nuestra ha reportado este año, el año 25, el 90% de los casos descritos en la Antártida. Y lo que es importante es que no solamente vimos animales muertos, estuvimos animales muertos, donde el 50% están infectados, lo que ya sugiere que un impacto ha debido tener en mortalidad. Pero un 14% de los animales vivos que capturábamos, hacíamos con una muestra de tráquea, de cloaca, de nariz, eran positivos para H5. Hemos visto muchos animales aparentemente sanos que tenían el virus. Un 14% es un valor bastante alto. Ten en cuenta que cuando hay una oleada de COVID, cuando llegamos a un lugar y hacemos PCRs de animales vivos, hacemos una foto instantánea. Ahora mismo, ¿cuántas personas aquí pueden estar infectadas con este virus? Pero cuando salgamos y vengamos dentro de una semana, habrá otras personas infectadas. El virus sigue transmitiendo. Es decir, un 14% es un valor alto, nos está diciendo que el virus está circulando. Está circulando por la Antártida. También es verdad que a lo mejor no está causando tanta mortalidad. Eso es algo que estamos estudiando, ¿no? Bien, comentar rápidamente, a la vuelta al norte, cuando pasamos por este estrecho, pasamos por delante de la isla de Lagoon Island, que es la isla donde se comentaba antes que el programa de UK del Reino Unido encontró una sola escúa que mandaron a Inglaterra a secuenciar y a diagnosticar de gripe aviar de alta patogenicidad. Entonces, yo quería haber parado en el mismo sitio, ¿no? Porque pasamos por delante, pero no teníamos tiempo. Teníamos que pasar por este estrecho con luz, ¿no? Y no queríamos ir muy tarde. Entonces yo le pedí al capitán si podía parar un poco de tiempo. Lo que hicimos fue ir a Lagoon Island, pasamos por delante y nos dimos una hora y media. Dijimos, bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer en una hora y media. Bajamos todo el equipo, hicimos el muestreo, tomamos muestras los veterinarios de cerebro. Todas estas muestras positivas, la mayoría son de cerebro. Son animales muertos que ya encontró un virus H5 en el cerebro, nos está diciendo que es de alta patogenicidad. Bueno, pues tomamos las muestras, en hora y media salimos, porque teníamos que seguir rumbo al norte. Al día siguiente hicimos las PCRs y en 24 horas teníamos 14 casos de virus. En un sitio donde un programa interpolar de UK había encontrado un caso hace un año, ¿no? Esto lo que pone en valor es que tenemos una metodología muy buena, tanto de muestreo, de toma de muestras y de diagnóstico rápido. Y eso es algo que yo creo que es único en esa expedición. Yo creo que tiene un valor importante. Tiene un valor importante porque lo que hemos hecho no ha sido solamente ahora publicar los resultados científicamente. Es que el día que salimos de la Antártida escribimos un informe que hemos distribuido a todos los programas polares, a todos los barcos turísticos que andan por la Antártida, que hay muchos barcos turísticos andando por allí. Se ha mandado a SCAR, Scientific Committee for Antarctic Research. Hay una página web donde uno puede entrar y ver los casos reportados en cada punto. De forma que toda esta información también está en el Centro Nacional de Datos Polares y el Comité Polar Español. La gente tuvo disponibilidad de todos estos datos. De forma que todo el mundo que andaba por la Antártida, investigadores y turistas, sabían perfectamente en qué lugares podía haber virus y debían tomar más precauciones. Y esto va muy de acuerdo con la filosofía de por qué nos financió UNESPA. UNESPA es la Asociación de Aseguradoras Españolas y están interesados en apoyar la ciencia, pero también en prevención para reducir posible transmisión. Y esto fue una de las... yo creo que fue muy de acuerdo con la filosofía de UNESPA, esto ha ayudado a que haya una mejor prevención en la Antártida y a que haya una reducción de la exposición de personas a este virus. Bien, para ir terminando, hay unas cuantas preguntas que hay que responderse, queremos respondernos a nivel ya científico, ¿no? Yo como virólogo, esto es un experimento natural. Si tengo un continente donde está completamente aislado del resto de los continentes del planeta, muy hermético, hay una fauna muy reducida relativamente, pero muy única en este sitio, y estamos viendo en tiempo real cómo ha entrado un virus nuevo. El virus de la gripe ya existía ahí, pero el virus de la gripe de alta patogenicidad, con esas propiedades, nunca había entrado. Entonces, estamos observando ahora mismo en tiempo real cómo evoluciona ese virus, cómo entra ese virus, qué especie está infectando, cómo se está diseminando. Y para mí es un experimento natural impresionante, donde podemos aprender mucho. La primera pregunta es, ¿cuál es la patología que causan estos animales? Hay animales que nunca se han infectado con este virus de alta patogenicidad y vamos a aprender
qué tipo de patología causa. Esto es uno de los veterinarios brasileños que está diseccionando una escúa, pero toman muestras de muchos animales, de muchas especies diferentes. Estas muestras están en Brasil y están ahora haciendo secciones de histología, están probando, entendiendo dónde está el virus, si está en el cerebro, si está en el pulmón, qué patología ha causado. Y ellos son los expertos que nos dirán en cada especie qué es lo que está ocurriendo. Otra pregunta, ¿de dónde ha llegado el virus? ¿Qué hacemos para averiguar esto? Bueno, pues podemos secuenciarlo completamente, conseguir toda la secuencia de este genoma del virus, y haciendo eso podemos averiguar quién es su primo hermano, su tío, su tatarabuelo, ¿no? Entonces, hemos secuenciado los del año 24, al año 25 estamos haciéndolo ahora, y lo que sabemos es que los que encontramos en el año 24 en Mar de Weddell no vinieron directamente de Sudamérica, vinieron a través de South Georgia, unas islas que están en la región antártica, donde se había encontrado el virus. Entonces saltó de Sudamérica a South Georgia, de South Georgia saltó a Mar de Weddell. Hay evidencia de que ha habido también una entrada independiente de Sudamérica. Posiblemente vamos a encontrar entradas independientes al mismo tiempo de que el virus ya se ha quedado allí y hay que ver cómo evoluciona, ¿no? La otra pregunta es cómo está el virus a diferentes especies. Eso es importante porque el virus tiene que mutar para poder adaptarse a una especie. Y es la preocupación que tenemos ahora en humanos. Es el virus ha pasado a los mamíferos, ha pasado a vacas. En humanos no sabe cómo hacerlo muy bien, cómo transmitirse en humanos o preservarse en humanos, mantenerse en infecciones entre humanos. Si entendemos los cambios que tiene el virus para saltar un ave a un mamífero, y además aquí a mí me gusta este ecosistema porque el virus saltaría de aves a mamíferos, pero el mamífero va a saltar de vuelta a aves, porque las aves son carroñeras y van a comerse los animales muertos. Entonces hay mucha interacción entre todos ellos. Y lo que estamos haciendo es intentar secuenciar virus de todas las especies para entender qué cambio requiere el virus para saltar de especie. Y yo creo que eso es muy importante. También estamos estudiando cuál es el impacto que tiene en estos animales. Por ejemplo, si hablamos de escúas, son animales extremadamente susceptibles a este virus. Se estima que hay unas 2.000 escúas en la península antártica. Nosotros hemos visto en esta expedición 200 escúas muertas delante de nosotros. El año pasado vimos unas 100. Es decir, que la mortalidad está siendo tremenda en estos animales. Los pingüinos, pues muy buenas noticias, pues yo pensaba que íbamos a encontrar pingüineras llenas de cadáveres y la verdad es que están bastante bien. Lo que no sabemos si son animales ya resistentes por naturaleza a este virus, que puede ser, o si son animales que se han inmunizado. El año pasado ya se infectaron, se han inmunizado y ahora es lo que estamos estudiando. Hemos tomado muestras de suero también, etcétera, para estudiar esto. Las focas es otro tema que la gente no presta mucha atención. El problema de las focas es que no las vemos muertas. Y nuestra impresión es que ha habido una gran mortalidad en focas. Por ejemplo, foca leopardo no hemos visto apenas este año. Cuando visitas pingüineras siempre ves muchas en la línea de playa. Entonces es posible, es difícil de evaluar todo esto porque simplemente no tenemos datos, pero nuestra impresión es que son muy susceptibles y posiblemente estemos viendo mucha mortalidad. Depende de las especies, esto hay que estudiarlo en el futuro, ¿no? Y todos estos datos yo creo que son importantes, como comentaba al principio, el concepto de One Health, de una salud. Si entendemos cómo funciona este virus en la naturaleza, vamos a poder entender qué necesita para cambiar, para saltar de una especie a otra, qué patología causa, y yo creo que eso va a ser importante para estar más preparados también para afrontarnos a este virus que ahora mismo está en aves y en esos animales silvestres y podría saltar a humanos. Bien, y para acabar me gusta terminar esta presentación con esta foto. Este es el Odón de Wen. Es un barco nuevo que tiene el CSIC. Posiblemente es uno de los mejores barcos oceanográficos que hay en el mundo ahora mismo, con la mejor tecnología. Estaba en pruebas en Antártida, no llevaba ningún proyecto, estaba haciendo pruebas. Y no lo encontramos a lo de la Juan Carlos I cuando volvimos a devolver todo el equipamiento que nos lo traía a España al Espérides. El Odón de Wen lo que refleja es el poderío de los programas polares, ¿no? Hay barcos, mucho personal, una gran financiación. Nosotros en una financiación bastante limitada, en un pequeño velero, hemos montado un laboratorio donde no lo había, un grupo de gente con ganas de trabajar, hemos salido al campo a tomar muestras y hemos encontrado la gran mayoría de los casos que se han encontrado en la Antártida este año, ¿no? Y eso gracias a toda la tripulación, que jugó un papel esencial en el proyecto, todos los veterinarios patólogos de Brasil y también, por supuesto, toda la gente, todos los participantes del CBM. Yo creo que ha sido muy productiva esta interacción y la gente ha trabajado muy duro para conseguir tantos datos, ¿no?
Esta es la lista de todas las personas que han participado: instituciones CBM, Universidad de Sao Paulo, Brasil, Instituto de Marinos en Brasil, Universidad de California Davis, y Ocean Expeditions es el barco. Y tenido también agradeciendo de nuevo a UNESPA por la financiación que hizo posible este proyecto, y a CSIC, por supuesto, porque han financiado también parte de temas reactivos, y hemos tenido también ayuda del CSIC. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues creo que hemos asistido a una conferencia fascinante. Muchísimas gracias. Antonio, le decía al decano que no nos podemos quejar de espacios y de frío, visto lo visto en la conferencia. En cualquier caso, pues te reitero el agradecimiento, porque además visualmente ha sido también muy, muy atractiva la conferencia. Cedo la palabra al decano de la facultad para proceder al acto de reconocimiento de las menciones al mejor expediente y premios extraordinarios del curso 23-24 en estudios de máster, y el mejor expediente y premios extraordinarios del curso 24-25 en estudios de grado. Gracias, rectora, y permíteme que antes de pasar a ese punto del acto, pues dirijo unas palabras a Antonio. Antonio, la verdad es que ha sido fascinante escucharte. Nos conocimos por correo electrónico durante la pandemia, cuando nos propusiste, siendo yo vicedecano de estudios de grado, le propusiste al decano, a José María Carrascosa, la incorporación de tu tecnología en las aulas para hacer un seguimiento. Nos pareció fantástico. Hoy he quedado, bueno, ya en su momento me quedé perplejo de las capacidades que tenemos los científicos de poder intentar buscar soluciones y dar soluciones a los problemas. Y hoy nos ha demostrado que tu trabajo, que tu pasión, que la ilusión, que las personas han permitido tener un laboratorio en un barco pequeño, cuando tenías esa última imagen comparando el nuevo barco del CSIC y el barco en el que habéis hecho la expedición, demuestran que la pasión, la capacidad y el hermanamiento entre las personas pueden con todo. Así que bueno, preocupado me dejas por lo que nos has contado, pero también como tenemos a nuestro compañero Hal entre el público y suele ser la parte optimista, pues veo que bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Y si me permites, después de mi agradecimiento personal y profesional, pues tenemos un pequeño detalle del día de hoy. Muchas gracias por tu apoyo. Bueno, pues dicho esto, corresponde ahora el acto en sí. Sabéis que desde el pasado año hacemos dos partes diferenciadas, pero a fin de cuentas de homenaje, con diferentes situaciones, una dedicada a nuestros estudiantes egresados, tanto de enseñanzas oficiales de grado como de máster, como a las personas que se han jubilado durante el curso pasado y a las que hoy, digamos, es su día especial y su homenaje, pero permitirme que también traslade unas palabras a nuestros estudiantes. Son pocos los que vienen, somos conscientes en el equipo de Canal que invitaros a un acto así, después de actos de graduación individuales en los másteres, de los actos de graduación de la facultad, pero creemos en el equipo, y yo creí como decano que era el momento, este día de San Alberto, esta semana de nuestro patrón, porque me gustaría que esto al final alcanzara otras cotas que las que actualmente tenemos, pues sea un momento de reconocer vuestra capacidad, de reconocer también vuestra pasión, vuestra ilusión por el trabajo bien hecho. No me gustan mucho las calificaciones, debo decirlo, aunque soy químico analítico y me encanta el dato y el análisis del dato. Las calificaciones son algo que nos exige la norma, nos exige un Real Decreto, es una forma de baremarnos, de reconocernos, pero yo lo que reconozco en vuestro trabajo es vuestro conocimiento, vuestra dedicación y vuestra capacidad. Y eso creo que es lo que merece ser nombrado y reconocido. Y en este sentido, deseo que vuestra capacidad, que ya habéis demostrado a lo largo de vuestra formación en grado máster, pues os dé el lugar que os corresponde en la sociedad, y en unos años pues seáis unos Antonio o cualquiera de las personas que están en esta facultad, que nos dedicamos a la enseñanza, a la investigación, y que espero seáis capaces de superarnos. Dicho esto, le voy a ceder la palabra a nuestro vicedecano de PDI para que cite vuestros nombres
y os hagamos entrega de un pequeño recuerdo de este día y de vuestra excelencia en vuestra formación. Pues gracias, decano, señora rectora, señor decano. Estos son los estudiantes premiados en el curso pasado que hoy nos acompañan. Premio extraordinario en el máster en física teórica, Alejandro Blanco Peces. Mención en el grado en Ciencias Ambientales, Fernando Díaz López. Nos había indicado su asistencia Eudal Rovira Blanco, del grado en Ciencias. Mención. ¿Estás? Pues mención en el grado en Ciencias, Eudal Rovira Blanco. Me comentaban que entre el público está nuestro premio extraordinario del grado en química, pero no nos había confirmado su asistencia. Entonces, no te preocupes no, hombre, pasar, ¿no? Mujer, perdón, mujer. Bueno, tendrás el recuerdo de este día. Gracias. Bueno, y tras este reconocimiento, pues llega el momento de pasar al apartado que permitirme, por aquello de mi franqueza, considero el más entrañable y tradicional de este día, ¿no? El de reconocer la labor realizada por nuestros compañeros y compañeras, tanto del PDI como del PTGAS, a lo largo de estos años y de ofrecerles un pequeño homenaje, pero creo que más que merecido. Os diré unas pequeñas palabras, esas que me salen realmente del corazón, y que os dé las gracias por vuestra entrega, por vuestra humanidad, por haber sido compañeros y compañeras que nos han dejado huella, a los que he sufrido, con los que he vivido momentos complicados, otros más cariñosos, más entrañables, pero a fin de cuentas que habéis dejado huella. Yo creo, porque mi sentir es el de la persona, que eso es lo que merece la pena, ¿no? Lleváis el cariño de toda la facultad y yo lo que os pediría es que sigáis por aquí, que sigáis viniendo a esta casa que es la vuestra, a contentarnos con vuestra presencia y a disponer de vuestro tiempo. Ahora es el momento, no me extenderé, ya lo haré después, ya me conocéis, de entregaros pues un objeto simbólico de recuerdo que esperamos tanto el equipo de gobierno como yo mismo sepáis valorar, no por su valor económico, eso seguro que no, sino por lo que realmente representa para nosotros, sobre todo en afecto, en gratitud y reconocimiento. Así que antes de ceder la palabra al vicedecano, quisiera recordar con mucho respeto y con mucha emoción a aquellos compañeros y compañeras que nos han dejado desde el anterior acto de San Alberto, ahora casi hace un año, y que también fueron parte esencial de nuestra querida facultad. A don Federico Mayor Zaragoza, a don Juan Piqueras, a don Leonardo Soriano de Arpe, y hace tan solo unas semanas a doña Esther Delgado Laíta, y tristemente el lunes a don Antonio García Bellido García de Diego, que nos ha dejado hace nada. Creo que todos y todas les tendremos siempre en nuestra memoria. Ahora sí, José Manuel, te cedo la palabra
y yo os pasaré a entregar esa tradicional Euphorbia pulquérrima, perdón los botánicos, o flor de Pascua, que ya se ha hecho casi tradicional en la facultad en un día como el de hoy. Pues, señora rectora, señor decano, estas son las personas que se han jubilado en el curso académico anterior y que nos han confirmado su asistencia. Ángeles Isabel Díaz Beltrán. Miguel López Munguira. Miguel Paniagua Caparrós. Manuel Pozo Rodríguez. Esperanza Salvador Rueda. María Teresa Maite Sevilla Escribano. Pedro José Tarazona Lafarga. Y por último, José Luis Viejo Montesinos. Me vais a permitir mencionar también a las personas jubiladas que, por unas u otras razones, no han podido acompañarnos en este acto. Son Teodoro Bernal Hernández, Ernesto Brunet Romero, Julio Camarero de Diego, María Isabel Correas Hornero, Antonio Cuevas González, José García Solé, Teresa Gómez Nebreda, Luis Moisés González Alvarado, Eugenio Hernández Rodríguez, Francisco Javier Miguel Águeda, Margarita Otero Domínguez, María Francisca Pesado Castaño, Elías Rodríguez Collado, Eufrasia Roselló Izquierdo, Guillermo San Martín Peral, José María Soler Torroja y José Luis Torrea Hernández. Al menos tengan este aplauso por nuestra. Muchas gracias, vicedecano. Gracias a todos. Pues en representación de todos vosotros, los que estáis y los que no están, intervendrá José Luis Viejo. Adelante, José Luis.
Buenas tardes ya. Excelentísima, magnífica señora rectora, esto es muy formal, pero es querida Amaya realmente. Al ilustrísimo señor decano, pero es Barolo. Y 3/4 de lo mismo para los demás. Muchas gracias, en primer lugar, por vuestra presencia y, en segundo lugar, por supuesto, por estos obsequios cuyo valor económico me importa cero o menos. Es el valor sencillamente del testimonio de lo que supone en este momento, ¿no? Bueno, he tenido el honor de ser designado como portavoz de mis compañeros jubilados, y entonces me temo que voy a tener que leer unas hojas que he preparado. Ya les pido excusas de que estén demasiado personalizadas, pero como diré, cada uno cuenta la feria según la ve en ella y no vamos a hablar de lo que nos ha afectado directamente, ¿no? Mi intervención la he llamado Flashes en la Facultad de Ciencias. Corría el otoño de 1977 y yo no había cumplido aún los 23 años. Llegué en el tren a Cantó Blanco, a donde nunca había estado antes, y preguntando, entregué mis papeles en el decanato de la Facultad de Ciencias, que estaba abajo del todo. Hacía unos días que me habían enterado de que solicitaban currículos para 4 plazas de ayudante de zoología. Pasaron varios meses sin contestarme, me olvidé del asunto y decidí terminar el servicio militar con las prácticas de sargento valeroso del arma de ingenieros, para aprovechar el tiempo, valga el oxímoron. Resultó que me contrataron y que iba a ser profesor allí durante los siguientes 48 años. Pero eso, ¿cómo lo iba a imaginar? Así que en la primavera y el verano de 1978 compaginé como pude mis obligaciones militares con las docentes, porque investigar era una utopía. En esos primeros años, ya tan remotos, sucedieron muchas cosas en la ciencia. La NASA lanza las sondas Voyager 1 y 2 rumbo a los planetas exteriores del sistema solar con el célebre disco de oro. Comienza la comercialización del ordenador Apple II y el uso de la fibra óptica en telecomunicaciones. Y poco después se prueba el sistema GPS. En los Estados Unidos se conectan los 3 primeros nodos de ARPANET, lo que finalmente se convertirá en Internet. Estoy hablando de cosas que parecen que sucedieron hace 1000 años, pero hace mucho, pero no tanto, ¿no? Boese y Fox identifican un nuevo dominio, las arqueas. Se desarrolla la primera vacuna contra la meningitis B y en octubre de 1977, justo cuando traje los papeles, se registra el último caso natural de viruela, enfermedad cuya erradicación se certificó en 1980. En 1978 nace Louise Brown, la primera bebé concebida mediante la fertilización in vitro. Sharp y Roberts descubren los intrones y exones, y Sanger la secuencia completa del genoma del fago Phi-X174. Cuando aterricé en la Autónoma, los biólogos ocupábamos el C15 y algunos despachos desperdigados en el C13. Los zoólogos, en concreto, disponíamos solamente de un despacho con 10 sillas y sin mesas en el C13. Y por toda bibliografía, el Grasset versión reducida. Poco a poco, o incluso más lentamente aún, nos fuimos colocando por todo el C15. Citólogos en la primera planta, genéticos en la segunda, en la tercera, genética del desarrollo, con Ginés Morata, zoólogos, paleontólogos, fisiólogos y antropólogos en la cuarta, todos ellos en la cuarta, ecólogos en la quinta, botánicos y fisiólogos vegetales en la sexta, con algunos genéticos y alguno que otro exiliado en el C13 y más allá. Los bioquímicos tenían sus despachos en el C10. Ahí los despachos y laboratorios de investigación, porque las aulas y laboratorios docentes estaban en los nunca suficientemente elogiados barracones. Ya plenamente incorporado a la UAM, continué mi postergada tesis doctoral que leí en 1981. En 1977 fungía de decano de la Facultad de Ciencias don Juan Sancho, un decano comisario a falta de otro, y en aquel curso 77-78 se contrataron numerosos profesores, especialmente para atender la creciente necesidad de la licenciatura en biología, que llegaba a su 5º año. Las figuras contractuales eran de lo más variopinto: ayudante, adjunto contratado, adjunto interino, agregado, catedrático contratado, encargado de curso, y había más, con diversas dedicaciones y, naturalmente, salarios. Entre todos, aquel curso formalizaron sus contratos los que luego fuimos compañeros y amigos muchos años: Ricardo Amils, Manuel Ruiz, Fernando Parra, Beatriz Batuecas, María Antonia Fernández Peralta, Carmen López, Consuelo Prado, Marta Rodríguez Inciarte, Alfredo Salvador Milla, Ángel Luque, Juan Alberto Sigüenza, Santiago Garrillo, como profesor agregado, no ayudante, era ya agregado,
Raimundo Jiménez Ballesta, José Martín Cano, Vicente Macipaca, Adolfo Aguilar, José Manuel Sierra como agregado interino, Nieves López, Arturo Morales, Eva Barrena, Paula Rosario, José Luzgardo Oliver, Antonio Marín, Jerónimo Corral, José Carlos Simón, Pepe Martín, Máximo Sandín, Juan Carlos Stocker y algunos más. Perdonen la lista tan larga, pero había muchos más. Tras un alambicado proceso, finalmente se elige al profesor Nicolás Cabrera como decano en abril de 1978, que sustituirá a don Amadeo Sañudo, que a su vez había relevado provisionalmente al profesor Sancho. Y a los pocos días se contrata al nuevo administrador, don José Acitor en Santurtún. He tenido que acudir a las actas de la Junta de Facultad de la época para concretar tantos nombres, ya que en mi memoria, que no es mala, no daba para más. Muebles teníamos pocos y descabalados. Una de nuestras fuentes de suministro era el lóbrego sótano del módulo y el decanato, de donde depredábamos alguna mesa, armarios o silla, aunque no era justo, porque no era justo que unos tuvieran tanto y otros tampoco. Como profesores e investigadores éramos magníficos, pero como cacos un desastre. Y nos pillaba citores y nos delataba el decano, entonces don José Ignacio Fernández Alonso, el jifa, quien nos regañaba por no haberle pedido permiso, pero nos dejaba el botín. En el fondo los decanos tienen buen corazón. Debía ser en 1982. En el ascensor del C15 había muchas pintadas, pero de una me acuerdo nítidamente. Comillas, viejo tontito, Luque bajito, Pineda bigotón. En la cuarta planta teníamos una fotocopiadora con la que cometíamos diversos delitos. Por ejemplo, fotocopiábamos muchos libros que nos traían a consulta, pero claro, esto era porque, como justo castigo a los distribuidores por su ignorancia respecto a nuestra extrema pobreza. ¿A quién se le ocurre enseñarnos libros de 5.000 pesetas? Nosotros montamos un negocio con las fotocopias, en el que nos cobrábamos a nosotros mismos. En un principio, Antonio Hinojosa, que además de Bedel, entonces usaba esta palabra, de la cuarta planta era una magnífica persona, fotocopiaba lo que le llevásemos, cobraba y anotaba en un cuaderno el nombre del solicitante. Como los tres Martínez, Martín Cano, Martín Martín y Martín Paca, o sea, Macipaca. O el del buen amigo Estoque, o sea, Juan Carlos Stocker. En aquellos años, en aquellos 15 años que los biólogos estuvimos en el C15, la facultad se transformó radicalmente. Poco a poco la miseria dejó de ser extrema y de la indigencia pasamos a la pobreza. Luego a la precariedad para en 1993 entrar en una modesta normalidad. Hasta ese año habíamos impartido las clases teóricas y las prácticas en las aulas y laboratorios de los barracones, que estaban bastante bien climatizados, con aire frío o caliente, según la estación. Como un recuerdo imposible de borrar están los carámbanos de hielo que pendían de los grifos del laboratorio los lunes por la mañana, o las explicaciones que dábamos fuera a la sombra de unos chopos, algunos tórridos días de junio. Otro flash de los barracones fueron las prácticas del martes 24 de febrero de 1981, con mi querido compañero Ángel Luque escuchando el transistor y 3 valientes alumnas en el laboratorio. Inolvidable. Los años 80 fueron un periodo de grandes cambios políticos y tecnológicos, y culturales igualmente. Se consolidó el final de la Guerra Fría, emergió la era digital y la cultura pop se globalizó en el cine, la música y la televisión. Y nosotros luchando por aprender informática. Sin ir más lejos, hace poco, vaciando mi despacho, encontré algunas fichas perforadas de lo que fueron los datos de mi tesis. Los más viejos del lugar sabrán a qué fichas me refiero. Se llevaban en cajas como de zapatos a unos cajetines del llamado centro de cálculo, que parecían el torno de un convento de clausura. Allí se depositaban y al cabo de unos días recogías por el mismo misterioso procedimiento una enorme sábana de papel continuo con el resultado. En esa década asistimos a grandes avances científicos y tecnológicos en múltiples campos, desde la biología molecular y la medicina hasta la informática, la astronomía y la física. En 1981 se describen los primeros casos del SIDA y 2 años después, Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi identifican el virus VIH causante de la enfermedad. En 1983 también, Karim Mouris desarrolla la PCR y 2 años después comienzan los primeros proyectos piloto que desembocarían en el proyecto Genoma Humano, lanzado oficialmente en 1990. En 1981 es el lanzamiento del PC-IBM, que marca el inicio de la era del ordenador personal de uso masivo. En 1983 se crea el protocolo TCP/IP que se incorpora a la ARPANET, convirtiéndose en el precursor inmediato de Internet. Un año después, Apple lanza el Macintosh, primer ordenador comercial de interfaz gráfica y ratón, popularizando el diseño de sistemas operativos intuitivos.
En 1985 Microsoft lanza Windows 1.0. ¿Qué cosa? 1.0 existió en su momento, ¿eh? Y se inicia la expansión global de sistemas operativos gráficos en PC. En 1985, Harold Kroto, Robert Carr, Richard Smiley descubren los fullerenos, lo que les valió la concesión del Premio Nobel de Química en 1996. En 1992, los biólogos nos comenzamos a trasladar al nuevo edificio. Por esa época había empezado la nueva titulación de Ciencias Ambientales, primero como título propio, poco después como nueva licenciatura. Yo ejercía de secretario del Departamento de Biología, del que era directora la querida amiga María Antonia Rivas. Y entre ambos tuvimos que afrontar la ingente tarea de la puesta en marcha de la nueva titulación, el traslado que se concluyó un año después, cuando yo ya fungía de director y Ricardo Amils de decano. El primer año solo estaban disponibles las aulas y ya muchas clases se impartieron en él. Después se fueron incorporando y se fueron terminando algunos laboratorios, cuya dotación completa tardó más de 5 años en completarse. Ese año de 1992 fallece el profesor Fernando González Bernaldez, gran amigo y maestro en el aula del tren de cercanías, que era donde realmente hablábamos. Pionero de la ecología de sistemas en España, analizó de manera innovadora los paisajes mediterráneos, especialmente las dehesas, marismas y pastizales, como sistemas complejos que integran factores naturales y humanos, y acercó la ecología española a los paradigmas internacionales. Además, sabía lo indecible, incluso de mariposas. Mi recuerdo también para mis compañeros de departamento fallecidos mientras lo eran: Beatriz, Paula, José y Julio. Los años 90 fueron una década de enorme avance científico y tecnológico, caracterizada por la expansión de la biología molecular, el auge de Internet, los comienzos de la nanotecnología y los primeros pasos hacia la cosmología moderna o la clonación de la oveja Dolly en 1996, realizada en el Instituto Roslin de Escocia. Entre 1992 y 1995 se descubren los primeros planetas extrasolares y en 1994 se observa el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter, lo que permitió estudiar la composición atmosférica de este planeta. Entre 1990 y 1993 nace la World Wide Web, con las consecuencias que todos conocemos. En los 90 se generaliza el uso civil del Sistema de Posicionamiento Global, GPS. Se registran grandes avances en las cerámicas superconductoras que funcionan a temperaturas más altas que las del nitrógeno líquido. Pero en lo doméstico nos vimos impactados por el asesinato del profesor Francisco Tomás y Valiente, que había sido presidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1992 y era uno de los juristas más respetados del país. El 14 de febrero de 1996 era miércoles y yo estaba aplicado a la apasionante labor de vigilar un examen de entomología. A eso de las 10:30 empecé a escuchar un helicóptero y las sirenas de la policía. Y por la ventana del aula donde pude ver el revuelo en la Facultad de Derecho a 100 metros. Y al poco rato cundió la noticia: habían asesinado al profesor Francisco Tomás y Valiente. Pocas veces me he sentido más rabia. Entre 1993 y 2000 fui director del Departamento de Biología. Fueron 7 años apasionantes, agotadores y creativos. Trabajé, discutí y trabé amistad con varios decanos: Santiago Carrillos, Ricardo Amils y Vicente Fernández. Es curioso, pero las discusiones e incluso las broncas terminan por hacer amigos. Mención aparte merece mi relación con Miguel Alfonso Martínez, administrador de la facultad desde 1993, y con el que intenté aprender, no lo conseguí, pero en fin, lo intenté, el arte del regateo, del que era un supremo experto. Tenaz, inteligente y duro negociador, pero sensible y amable. Conocía perfectamente todos los rincones de nuestra amplia facultad, tanto los arquitectónicos como los emocionales. Siempre fui torpe en la transacción y la porfía. Por eso encontré un gran apoyo en mi querido Julio Sánchez Rufas, que batalló sin descanso con Miguel Alfonso para conseguir equipamiento y recursos tanto para el Departamento de Biología como para el edificio en general. Mi gratitud a ambos. En los 90 me impliqué bastante en las pruebas de acceso a la universidad, lo que me permitió adquirir una visión más amplia de la realidad universitaria, en relación tanto a los alumnos como a mis compañeros docentes, tanto de secundaria como de la propia universidad. En la comisión de elaboración de las preguntas y en los tribunales conocí, entablé amistad con 2 futuros rectores, Rafa Garese y Ángel Gabilondo, y aunque solo fuera por eso, ya mereció la pena el arduo trabajo que supuso. Otra fecha memorable, Flash, las he llamado,
de mi vida en la facultad fue el 5 de junio de 1998. Ese día se invistieron como doctores honoris causa los insignes científicos Eugenio Morales Sagacino, Lynn Margulis y Peter David Townsend. Sus fotos están aquí. Y cuyos padrinos fuimos, respectivamente, este que les habla, el profesor Ricardo Mills y el profesor Fernando Agulló. Fue un acto inolvidable, lleno de emoción, solemnidad y anécdotas, por la categoría de los homenajeados, sus discursos, las laudatio y las conversaciones en la comida con la que el rector, profesor Raúl Villar, agasajó a los honrados. De los avances científicos de los últimos 25 años apenas haré mención, aunque ustedes seguro sabrán más que yo. Pero es obligado recordar sucintamente el inmenso avance de las ciencias en este milenio. Proyecto Genoma Humano, edición genética CRISP, vacunas ARN mensajero, la vacuna obviamente contra la COVID, las terapias génicas curativas, la detección de las ondas gravitacionales, la exploración de Marte, los exoplanetas descubiertos, el telescopio James Webb, la confirmación del cambio climático antropogénico, las energías renovables y las baterías con la reducción de los costes de estos sistemas, la inteligencia artificial generativa, la computación cuántica, los avances en tantos aspectos relativos a esta técnica, la Internet de las cosas, la interconexión masiva entre dispositivos, la criptografía postcuántica, el blockchain, demostración de conjeturas y marcos teóricos, avances en la topología, geometría algebraica, física de partículas, el bosón de Higgs, confirmación experimental en el CERN del mecanismo que otorga masa a las partículas, etcétera, etcétera. En la Facultad de Ciencias tuve el honor de organizar eventos de relevancia, gracias al apoyo de mis compañeros, de rectores, de decanos y de sus equipos, a los que nunca dejaré de dar las gracias. Así, en 1994 organicé el Congreso Ibérico de Entomología y en el 96 el European Congress of Lepidopterology, con sede en la Residencia de la Cristalera, donde también tuvo lugar la 29ª Conferencia Española de Decanos de Biología, en julio de 1999. Reunión semestral a la que asistía en nombre del decano de Ciencias, que era matemático. Mi implicación en la enseñanza secundaria me ha llevado a ser socio de honor de la Olimpiada Española de Biología, a pertenecer a la comisión organizadora de la Olimpiada de Biología de la Comunidad de Madrid, aún lo sigo siendo, y a organizar en la facultad la 8ª Olimpiada Española de Biología en marzo de 2013, con el incondicional e indispensable apoyo de la decana Isabel Castro y de su equipo, o la 16ª Olimpiada Iberoamericana de Biología en septiembre de 2023, con el no menos fundamental apoyo del equipo rectoral y la propia rectora Amaya Mendicoechea, el decano Manuel Chicharro, sus vicedecanos y de Miguel Alfonso, en momentos económicamente críticos. Ellos y mis queridos compañeros del Departamento de Biología los hicieron posibles gracias a todos. Para ir terminando, debo pedir excusas por haber personalizado tanto mi charla, pero preferí hablar de mi experiencia vital en la facultad a unas sabiendas de que cada uno cuenta la feria según le va en ella. El repaso a mis 47 años y 11 meses en la UAM pretendía recordar de dónde venimos y dónde estamos, y en ningún caso vaticinar hacia dónde nos dirigimos. Y si me permiten, concluiré con un soneto con el que creo expresar el sentimiento de los jubilados a los que hoy represento. Despedida de un optimista lo he llamado. En el momento de la despedida, miras atrás y en el pasado indagas, y no encuentras las fechas más aciagas, sino solo las luces de tu vida. Y aunque no olvidas lo que fue una herida, sus detalles y el dolor siempre apagas, cancelan los agravios y las llagas, te quedas con la dicha pretendida. Casi 5 decenios transcurrieron, impartidas de clase 10.000 horas, centenares de textos difundidos, amigos, profesores, profesoras, que estáis y que se fueron, gracias por los momentos compartidos. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por regalarnos este recorrido por la ciencia y la autónoma y terminar con estos versos tan sentidos. Tiene la palabra el decano de la facultad.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Señora rectora magnífica, querida Maya, vicedecanos de personal docente e investigador y de investigación, innovación y referencia, queridos José Manuel y José Luis, defensora del universitario que han visto al llegar, querida Esperanza, gerente que se nos ha marchado, gracias por venir. Estimados vicerrectores y vicerrectoras, queridos decano de Derecho, decano de la Facultad de Formación de Profesores de Educación, querida directora de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, querido Paco, querido Francisco Jaque, delegado institucional del CSIC de la Comunidad de Madrid, estimado Enrique, que no veo. Ahí estás. Y mira que te saludé al entrar, pero ahora no te veía. A ver, es que uno ya necesita gafas para lejos y otras para leer, por eso el tamaño de mi letra. Estimadas autoridades académicas, estimado Antonio, queridos y queridas jubilados y jubiladas, estimados premios extraordinarios, estimado Alejandro, Fernando, Eudal y Patricia, aunque te hayas puesto allí al final, discúlpame. Compañeros y compañeras, bienvenidos a todos a este acto de celebración de la festividad de nuestro patrón, de San Alberto Magno, pero en especial a la festividad de la Facultad de Ciencias y a la 12ª lección Francisco Jaque. Paco, la 12ª. Es un placer tenerte con nosotros. Rectora, muchas gracias una vez más por acompañarnos y por presidir este acto en el que reconocemos la labor, la dedicación, el sentimiento, el esfuerzo, la pasión, la ilusión que todos tenemos hacia esta facultad y también hacia nuestra universidad. Y en especial los que hoy homenajeamos. Esta es la 5ª vez que como decano me siento delante de un folio en blanco con un bolígrafo negro, suelo utilizar siempre el negro a la hora de escribir, y pensando qué decir que no haya dicho antes, porque es muy complicado en un momento como este, donde la pasión y una persona tan sentimental como yo se sienta ante el vacío, pues pensar en qué decir. Debo seros franco, esta vez no me salían palabras. Se me agolpaban en la mente las imágenes de televisión, las noticias de radio, de prensa, con los conflictos tan desgraciados que hemos vivido, la situación que continúa en Ucrania, rememorar situaciones realmente complicadas y convulsas, y no era capaz de escribir. Es más, he concluido esta mañana todo esto que os voy a leer, o a veces decir que me sale de la mente de manera directa. Pero cuando pensé en el porqué de este acto, cuando hace ya 12 años José María Carrascosa decidió hacer este acto, os pido disculpas por no haber venido. Se encuentra con un problema que le impide prácticamente su movimiento, una lumbalgia severa. Nos lo planteó a los miembros de su equipo y lo planteó como vamos a hacer algo en reconocimiento a las personas que constituyen la facultad, es decir, le vamos a poner un nombre, cosa tan aciaga en esta facultad, ponerle nombre a las cosas, ponerle nombre personales, nombres de personas a los espacios, a los actos. Pues en ese momento debo deciros que las palabras empezaron a fluir, porque este acto era un acto de reconocimiento a personas, a compañeros, a compañeras que lo han dado todo por esta casa, en momentos fáciles, otros no tan fáciles. Recuerdo el primer laboratorio en el que hice investigación, constituido por retales que había en los sótanos como puertas, en la 5ª planta de los antiguos despachos. Probablemente. No, a mí me quedaba menos, porque soy un poco más joven, pero no mucho más. Pues empezaron a fluirme las palabras. Dicho esto, y como además José Luis me ha recordado muchas vivencias, ¿no? Como yo llegué del año 83 a esta casa y muchas de las cosas que nos ha contado las he vivido en primera persona, pues creo que al final todo lo que salió tiene sentido. Así que a partir de ahora voy a proceder a la lectura, porque si no, divago, me extiendo más de la cuenta y ya lo hago mucho, y por tanto permitirme que lo lea. Bueno, pues dicho esto, cuando las palabras no te llegan, cuando lo que vives son momentos complicados, tanto a nivel social, cuando la situación económica en la que vivimos y la relación con la comunidad autónoma es la que es, cuando tienes problemas en casa, tus padres se van haciendo mayores, al final tienes que pensar en algo, en la esperanza, en la ilusión, en la pasión. Y pensar que además estamos en un momento de renovación. La facultad se renovó en abril del año pasado, de este año,
del 25, hay un nuevo equipo de gobierno en la universidad y eso me invitó a mirar al futuro con cierta ilusión. Así que hoy más que nunca necesitamos creer en la capacidad de la comunidad a la que pertenecemos, a la universidad, para ser capaces de construir un futuro mejor para nuestra facultad y también para la UAM. Después de esto, y de que viniera a mi mente esa gratitud, ese cariño hacia las personas que cada día hacemos la facultad, y en especial a los que hoy homenajeábamos, a mis compañeros, a algunos compañeros de departamento, otras, con las que debatí mucho en su laboratorio del CIDI, otros que fueron profesores míos, compañeros de equipo de gobierno, Miguel, con el que también fue el primer delegado de laboratorios docentes de la facultad, empezaron a emanar pues, muestras de saludo, de hablar, de discutir, de aprender. Y por supuesto también pensé en los estudiantes. Así que con todo ello comencé a escribir. Lo primero que hice fue repasar los nombres del listado de jubilados y jubiladas durante el curso 24-25. Y ahí también, como os decía, se me agolpaban los recuerdos. Y en algunos casos también momentos complicados siendo estudiante, no lo voy a mentir. Pero esos recuerdos al final, y como químico que soy, empezaron a mezclarse como reactivos en un proceso y el resultado tras esa reacción química es este discurso. Así que espero que el producto final que ha nacido de ese efecto químico, en base al afecto, al reconocimiento, al respeto, tanto personal como institucional, os guste. Compañeros, habéis formado parte de una facultad reconocida dentro y fuera de nuestra universidad. Para mí, y espero que para todos, es un orgullo pertenecer a este centro público, del que se habla por su calidad docente, por su empuje investigador y por su compromiso social. Yo no puedo entender la docencia sin la investigación y la investigación sin la docencia. Y espero que para todos los que aquí vivimos, ambas sean las columnas que sostienen nuestro propósito como centro público de enseñanza. Todos los que aquí estamos sabemos que la Facultad de Ciencias sabe estar a la altura en los momentos más difíciles. Lo hace como una comunidad unida, solidaria y firme. Y eso se debe a las personas que la componemos y que generamos una maquinaria capaz de propulsar a la universidad a la que pertenecemos. Pero no puedo olvidarme de los desafíos, y creo que todos somos conscientes. En el momento en que vivimos, la universidad pública atraviesa un momento sumamente complejo, y por ello es tiempo de reafirmar nuestro compromiso con ella. Defender la universidad pública no es solo proteger un derecho, es preservar el espacio donde nacen las ideas, donde se construye el pensamiento crítico y donde se forma la ciudadanía del futuro. Queridos compañeros y compañeras jubilados, hoy os expresamos nuestro cariño y reconocimiento y también os pedimos que sigáis manteniendo viva la llama de lo público, que sigáis siendo altavoces de una educación justa, inclusiva y de calidad. Y espero que al mirar atrás recordéis con afecto, no me queda la menor duda después de escuchar a José Luis, los días compartidos en esta que es vuestra casa. Que la última etapa laboral haya pasado seguro deprisa, como pasan los buenos momentos de la vida, no es más que una situación que demuestra lo dichosos que sois, lo dichosos que somos al pertenecer a esta institución y a una profesión maravillosa que nos dedicamos a enseñar, a aprender. Comienza ahora vuestro viaje, la etapa de jubilación, disfrutarla, por favor, plenamente. Es vuestro tiempo, vuestro espacio para hacer lo que os dé la gana, lo que queráis y cuando queráis. Y si me permitís ser un poco egoísta, espero que en ese viaje, como ya he dicho otras veces, hagáis una pausa para vernos, para tomar un café, ese que yo nunca tomo, como bien sabe la rectora y algunos otros, para recorrer el campus, recorrer la senda verde, o para compartir una sonrisa por un recuerdo de una experiencia vivida. Esta visita, ese encuentro, nos dará impulso a quienes hoy seguimos, estoy seguro de ello. Querida rectora, gracias por estar con nosotros otra vez. No quiero concluir un discurso con alegatos, críticas y peticiones, pero desde luego sabes que me conoces, que hay algo que no puedo dejar de decir. La facultad siempre ha hecho frente común para situar a la autónoma donde se merece estar, trabajando por el bien común de toda la institución. Nuestra facultad es diversa y extensa. Representa una realidad singular dentro del sistema universitario español. Su tamaño, su oferta formativa, su diversidad investigadora la convierte en un centro de referencia, aunque no exento de dificultades, como bien conoces.
Entre ellos, uno lo iba a citar, pero después de escuchar a Antonio y su fantástica conferencia, ni lo voy a mentar, ni lo voy a decir. Pero sí otros, el económico y la situación de personal. Respecto a lo económico, sabes que la situación, tanto como yo, que la situación actual nos obliga a mirar con preocupación el apartado de las prácticas de laboratorio y de campo, pilares esenciales de este centro. El número de estudiantes ha crecido cerca de un 7,5% en los últimos 4 años, mientras que la financiación destinada a hacer prácticas, tanto de campo como laboratorio, lleva más de 7 años sin aumentar. Esta descompensación, Amaya, pone en riesgo la calidad de nuestras enseñanzas, que siempre hemos defendido. Espero que en las próximas semanas encontremos un punto de común acuerdo para intentar resolver esta situación. Otro desafío es el de la plantilla. Hoy la primera fila, es más, si hubieran venido todos nuestros compañeros y compañeras, hubieran sido fila y media. Las jubilaciones en la facultad son cada vez más numerosas. Solo mencionar el número de personas que estáis aquí y las que ha citado José Manuel. Mientras que la incorporación de nuevas plazas avanza con lentitud. Así que esto deja a algunos departamentos en una situación difícil, a veces con una sobrecarga que afecta no solamente a la docencia, sino a la investigación. Y recordar que nuestros dos pilares son ambos y hermanamente unidos. Aún así, te aseguro que seguiremos firmes y adelante, sin dudarlo. Somos leales a la institución a la que pertenecemos, pero en algún momento el equipo de gobierno, la gerencia, deben reconocer nuestro esfuerzo, el esfuerzo de personas como las que hoy homenajeamos y de las que quedamos al frente de la facultad para que podamos seguir adelante y mantenernos como motor propulsor de la UAN. Somos líderes en la Comunidad de Madrid en calidad docente, pioneros en formación dual y en titulaciones que responden a los nuevos retos sociales. Como bien sabes, trabajamos en proyectos futuros muy cercanos a algunos de ellos que necesitarán respaldo institucional. Todo esto lo decimos desde el respeto, la firmeza y la serenidad en el marco de este acto de homenaje, porque creemos que es el momento adecuado para recordar que el compromiso de esta facultad con la UAN es profundo, constante y generoso. Gracias por escucharme y por compartir este momento con todos nosotros y nosotras. Si todos y todas me lo permitís, quisiera aprovechar este día tan especial para presentaros una iniciativa que nace de la reflexión y del compromiso, un proyecto que espero marque una nueva etapa para nuestro centro. Ese proyecto busca recuperar la ilusión, fortalecer nuestra identidad como comunidad universitaria y reafirmar el papel transformador de la ciencia en la sociedad. Espero que tenga buena aceptación y, digamos, pivotará sobre 5 ejes básicos: las personas, como no podía ser de otra manera, nuestro impacto científico, la innovación docente, la comunicación institucional y, por supuesto, una gobernanza sostenible. Espero que en los próximos meses del año 26 este proyecto se abra a la participación de toda la comunidad de la Facultad de Ciencias para escuchar vuestras voces, puesto que considero que la ilusión compartida se convierte en energía transformadora y que solo desde la unión y el compromiso podemos afrontar los retos que nos esperan. Voy concluyendo. Hoy más que nunca, este acto nos recuerda que detrás de cada logro académico, de cada avance científico, de cada estudiante que se gradúa, hay personas. Personas que han dedicado su vida a enseñar, a investigar, a acompañarnos y a construir esta facultad. Personas como las que hoy homenajeamos, que habéis hecho de esta facultad un lugar donde el conocimiento florece, pero también donde se cultiva la ciencia, el humanismo científico y el compromiso social. Nuestra facultad no es solo un conjunto de laboratorios, aulas y titulaciones. No, no os equivoquéis. Es memoria compartida. Gracias, de verdad, José Luis. Es afecto y es compromiso. Es el saludo en los pasillos, el respeto entre estamentos, la colaboración y la complicidad en los proyectos, sin olvidarnos del apoyo en los momentos difíciles. Y de esos los hemos vivido todos. Es, en definitiva, y permitirme el símil, una red neuronal que nos une más allá del tiempo y de las funciones que cada uno desempeña aquí. A todos vosotros que habéis cerrado la etapa laboral, me gustaría deciros, como ya lo dije al principio, gracias. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra entrega, por haber dejado huella. Que esta nueva etapa en la que ya os encontráis os regale tiempo, serenidad y alegría, y que nunca olvidéis que esta sigue siendo vuestra casa. Y a nuestros estudiantes egresados, mis mejores deseos para el futuro. Ya sois parte de esta casa, de esta facultad.
y lo seréis para siempre. Espero que caminemos unidos desde el respeto, la colaboración y el afecto. Y termino. No seré tan elocuente como tú, José Luis. La poesía no es lo mío. Permitidme cerrar este discurso con una cita que, aunque se atribuye en todos los sitios que busquéis a Eduardo Galeano, os aseguro que no aparece en ese libro. El libro es el libro de los abrazos, del año 1989. Pero aunque no es una cita real, sino un resumen de uno de los capítulos de ese libro, la he recordado porque creo que resume perfectamente el espíritu de este acto. Y esa cita, que os digo, no es de Eduardo, dice así: mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Queridos compañeros y compañeras, jubilados y los no tan jubilados, aquellos que comencéis vuestra carrera, gracias. Gracias por todo. Bien, pues yo sí que voy a ser bastante breve porque ya estamos llegando a la conclusión del acto. Vicerrectores, vicerrectoras, decano y miembros del equipo de canal de la Facultad de Ciencias, decano de la Facultad de Derecho, decano de la Facultad de Formación del Profesorado de Educación, directora de la Escuela de Doctorado, profesor Jaque, profesor investigador Alcamí, queridos compañeros, compañeras del PDI, del PTGAS, se me olvidaba, delegado institucional del CSIC, querido Enrique, estudiantes, premiados y amigos y amigas. Muchas gracias por invitarme, decano, un año más a compartir con vosotros esta celebración, este Día de la Facultad San Alberto Magno, patrón de las ciencias y podríamos decir también patrón de la curiosidad, de esa inquietud que nos hace mirar al mundo con ojos nuevos. Ha pasado un año, pero no un año cualquiera, y permitidme que lo subraye. Este ha sido un año de éxitos para la Facultad de Ciencias. Un año que demuestra que cuando el conocimiento se une al compromiso y a la pasión, los resultados no tardan en llegar. Una facultad que no solo está a la vanguardia de la investigación y no hace falta que lo digamos nosotros porque es bien conocido, sino que forma también a los científicos y científicas del mañana. Con unas titulaciones donde un año más la demanda ha superado con creces a la oferta. Y con proyectos y nuevas ideas, y el decano nos ha dado un pequeño avance que nos ha dejado con ganas de conocer más, que apuntan hacia un futuro prometedor. Y creedme cuando digo que este rectorado, que esta rectora, es muy consciente del papel que juega la Facultad de Ciencias en la universidad y lo lleva con sumo orgullo. Celebrar este día no es solo mirar hacia atrás, es también detenernos un instante, coger aliento, tomar aire, mirar hacia adelante. Y como decía antes, miramos al pasado con legítimo orgullo por lo alcanzado y al futuro con la convicción de que cada paso que damos nos prepara para afrontar estos nuevos desafíos de los que hablaba el decano con más fuerza y más sabiduría. Decía Carl Sagan, espero que la cita sea cierta, que en algún lugar algo increíble espera ser descubierto. Y yo estoy convencida de que ese lugar está aquí y ahora, en esta facultad,
en estas aulas y en estos laboratorios. Es un acto de agradecimiento, un acto de reconocimiento y, en primer lugar, quería reconocer el trabajo de los estudiantes que hoy reciben los premios a los mejores expedientes o los premios extraordinarios, tanto en estudios de grado como de máster. Enhorabuena, Alejandro, Fernando, Endalt y Patricia, que no ha recogido su premio, pero lo tendrá, porque bueno, vosotras sois el reflejo más luminoso de esta facultad, representáis esa energía, esa curiosidad y esa transformación que mueve la ciencia. En la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid no solo se aprende, no solo se asiste a clase y se hacen experimentos, se crea conocimiento, se cuestiona lo establecido y se busca lo que aún no tiene nombre. Gracias a vuestro impulso, los laboratorios cobran vida, los pasillos se llenan de conversaciones, científicas o no, y el campus se convierte en un lugar donde el futuro se ensaya cada día. Quiero dedicar también un agradecimiento muy especial a quienes habéis cerrado vuestra etapa profesional durante el último curso. Ángeles, Miguel, Manuel, Esperanza, Maite, Pedro José y José Luis, y todos los que no han podido acompañarnos. A los compañeros y compañeras que hoy nos acompañáis, que también nos ha representado el profesor José Luis Viejo, con sus 47 años y 11 meses de estancia entre nosotros. Vuestro nombre no solo evoca una trayectoria científica brillante, sino también una forma de entender la universidad como una comunidad que transmite conocimiento de generación en generación. Y cada uno de vosotros y vosotras habéis dejado una huella y habéis contribuido a que esta facultad sea lo que es hoy y lo que será en el futuro, porque el conocimiento solo cobra sentido cuando se comparte. Gracias a personas como el profesor Viejo, a vosotros también, comprendemos hoy un poco mejor el mundo y también el valor de quienes dedican su vida a explicarlo. Hoy también hemos tenido el privilegio de escuchar esta 12ª lección Francisco Jaque. Gracias, Paco, por acompañarnos un año más a cargo del investigador del CSIC, Antonio Alcamí, sobre la gripe aviar. Conocíamos la noticia de la que se hizo mucho eco la prensa en su momento, pero ha sido un privilegio escucharlo de primera mano y poder visualizar ese trabajo tan fundamental que realizáis en la Antártida. El tema, desde luego, no puede ser de mayor actualidad. Hoy mismo nos despertábamos con la noticia del confinamiento de las explotaciones de aves de coral al aire libre, lo que sin duda nos retrotrae esas semanas de hace 5 años cuando sufrimos el confinamiento de la pandemia de la COVID. Decía el decano que había escuchado la charla con un cierto temor y, bueno, desde luego esos nombres del Golfo del Terror y las Islas del Peligro pues ponen los pelos de punta, ¿no? Pero esto me ha hecho recordar esta cita de Marie Curie también, de que no hay cosas que temer, solo que comprender. Y creo que esta es una enseñanza que nos podemos llevar también de la charla de hoy. He de confesar que el espíritu humanista en mí pues se preguntaba todo el rato si no se les puede curar, si no hay algo que podamos hacer por estas aves y por estos mamíferos de la Antártida, ¿no? Y bueno, pues ahí dejo la pregunta para ver si me puede contestar luego el investigador Alcamí. En cualquier caso, nada mejor para recordar que la ciencia no es un lujo, que es una necesidad vital y que se mueve por la pasión y por la curiosidad y que nos ilumina en medio de la incertidumbre en un mundo
fragmentado, fracturado, en el que cada vez es más difícil encontrar lugares comunes, pues nos proporciona un lenguaje común que nos permite enfrentarnos a los retos globales. La ciencia y con ella la universidad no pueden ser testigos pasivos, deben ser actores activos. Y me parece fundamental lo que ha dicho Antonio Alcamí al final de su intervención, ¿no? Como todos esos datos se han puesto a disposición de la comunidad científica y de otros actores, ¿no? Porque creo que en eso y en esa comunicación de la ciencia es donde podemos encontrar realmente la forma de transmitir lo relevante que es para nuestras vidas. Y en esta facultad abundan también los científicos y las científicas que no solo están en su laboratorio investigando, sino que también divulgan, nos acompaña Hal, también explican, también inspiran, porque esto también es un acto de generosidad, un acto de compromiso con la sociedad, y si queremos que la sociedad nos apoye en estos momentos que son difíciles, es un trabajo absolutamente fundamental. Libramos cada día una batalla callada, pero absolutamente decisiva, contra la pseudociencia, contra la desinformación, contra el negacionismo. Lo hacemos con datos, con evidencia, con pensamiento crítico, pero también lo tenemos que hacer con relato. Y creedme que en tiempos de ruido y de confusión, esto es un auténtico servicio público. Hablaba el decano de defender la universidad pública, la libertad académica, la búsqueda de la verdad. No es inmovilismo ni corporativismo, es responsabilidad. Pero también debemos mirar al futuro con audacia, porque los tiempos nos exigen otras cosas, no nos exigen lo mismo que nos exigían en el 1977, cuando José Luis Viejo llegó a Canto Blanco. Nos exigen apertura, nos exigen innovación, nos exigen interdisciplinariedad, las nuevas tecnologías, los retos ambientales, las nuevas formas de enseñar y aprender. Todo ello requiere mentes inquietas, corazones comprometidos y apertura al cambio. Así que sigamos adelante, no como espectadores, sino como protagonistas del cambio. Mucha ciencia se hace en centros de investigación, como nos acompaña Enrique Antonio, los centros del CSIC. Pero yo quiero hoy subrayar que la ciencia y la universidad deben seguir caminando juntas. Que el conocimiento se extienda más allá de las aulas, que la investigación se traduzca en bienestar social y que esta Facultad de Ciencias siga siendo lo que siempre ha sido, un lugar de excelencia, de innovación y de humanidad, donde ciencia y universidad han caminado juntas, como muy bien nos ha contado José Luis en su intervención. Roosevelt dijo que el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Os invito a mirar a estos mares de la Antártida y a extender la mirada, a seguir soñando, y que la energía que se desprende de esta facultad ni se cree ni se destruya, solo se transforme en conocimiento. Muchas gracias y feliz festividad de San Alberto Magno. Pues tenemos una sesión de fotografía y después de esto pues clausuramos el acto y espero veros a todos en la sala polivalente para seguir hablando.